De Región TV. Mi nombre es Ángel Montero y esto es una secuencia más de Conversar no es pactar. El día de hoy vamos a tener un gran invitado, pero antes de ello vamos a también enlazar las siguientes programaciones donde estamos saliendo en vivo. Por favor, adelante. Sí, TV 360, Yota TV, canal 383, Cable Perú 64.2, Bantel 117, Cable Hogar 3.4, Telecom 99, Bmax canal 125, VIP canal 195, IPTV y estamos transmitiendo desde Región TV. Este programa Conversar no es pactar, de una otra manera también está abriendo ya una secuencia con los precandidatos porque sabemos que en algunos partidos políticos hay una contienda interna, así que invitamos a los que a los que están viendo y también los que se están presentando a poder de una otra manera compartir. El día de hoy nos acompaña el politólogo que también tiene un máster en gerencia pública y gestión pública. Nos referimos de Renzo Ibáñez. Él es militante del Partido Aprista Peruano, va a una contienda interna, está como precandidato a diputado de la República con el número 53. ¿Cómo estás, Renzo? Un honor tenerte aquí en Región TV. Muchas gracias, querido Ángel, por la invitación y atento a tus preguntas y sobre todo contento también por la frase que titula tu programa, Conversar no es pactar. Sí, ya tenemos un promedio de casi 4 años al aire en diferentes medios de comunicación. Ahora estamos justamente por Región TV. Para iniciar esta secuencia, nosotros siempre a los invitados que tenemos hacemos un poquito de análisis coyuntural nacional, presentando con 2, 3 portadas de los principales medios de comunicación. Por favor, en el Swiss nos pueden ayudar con las portadas. Empezamos, no sé si te gusta el diario, pero es La República. Mencionan... A ver, en la portada de La República nos indican, pues lamentablemente, ¿no? Van 56 choferes asesinados en este año, ¿no? Según el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público. ¿Qué opinión de esta portada, ¿no? Definitivamente es antes de pasar seguramente al contexto del primer mes del presidente Geri, pero es una gran responsabilidad tratar de asumir, o sea, de frenar esta ola delincuencial, ¿no? Que viene de varios años, pero que no se viene controlando, ¿no? Y que causa obviamente inseguridad a todos los ciudadanos, ¿no? Hay dos grandes problemas, ¿no? Uno, la victimización real, y lo otro, que tiene que ver con el miedo, el temor del ciudadano de a pie, que no siendo atacado, no siendo extorsionado, no siendo necesariamente asaltado, tiene pues esta sensación de que en cualquier momento lo podrá estar, y eso no solamente es un problema personal, sino es un problema institucional nacional que hace que no solamente haya víctimas, sino también todo el Perú comience a constreñir su economía, sus ganas de seguir trabajando, de seguir avanzando. Entonces, el problema de la seguridad ciudadana es un tema vital, no solamente para el ciudadano afectado, sino también a nivel nacional como conjunto de la patria. Entonces, es un tema que va a estar, por supuesto, en la agenda pública del año 2026, pero también es cierto que lo que estamos viendo ahora tiene ribetes nunca antes vistos. Por supuesto, todo esto se ha ido agravando por los pocos controles que hemos tenido también a nivel de la porosidad de las fronteras.
La migración ha hecho, por supuesto, lo suyo, pero es cierto también que los índices de criminalidad han subido por la cantidad también de economías ilegales que han ido tomando no solamente las calles, sino incluso hasta algunas instituciones públicas. Sí. Entonces, sí, Respecto al tema, justo creo que viene también dentro de tu experiencia, si no me equivoco, fuiste lo que eres prefecto, ¿no? Antes se sí, llamaba gobernador, sí, ahora sí, son sí, sí. prefectos, ¿no? Y entonces de Lima Metropolitana, ¿no? Y eso también es importantísimo porque definitivamente las personas que están tentando Ujú. postular, ¿no? A un cargo público deben tener también experiencia, ¿no? No solamente en estudios, sino también en En el la rol, ¿no? cancha, ¿no? Exacto, Claro, no solamente exactamente. la teoría, sino también, claro, y esa experiencia me permitió vivir de cerca con la Policía Nacional, una institución además a la cual pertenezco por ser parte de la familia policial. Mi padre es comandante en retiro de la policía, entonces más o menos ya tenía algún tipo de acercamiento Ujú, y eso me permitió ver cómo es que el tema de la seguridad es un tema finalmente vital, claro. pero no habíamos visto, eso ha sido el año 2011, ¿no? Mira cuántos años han pasado. Y lo que tenemos hoy día es muy distinto. O sea, se tenía, por ejemplo, noticias de extorsiones, de sicarios, pero no en la magnitud de lo que estamos viendo ahora, ¿no? Ahora, Nosotros tenemos, la creo que policía... casi 300 asesinatos hasta el día de Sí, hoy. sí, sí. Entonces, es una barbaridad, es una barbaridad. Porque además no solamente es un tema que pasa por una eventualidad, sino es una cuestión orgánica, es una cosa que se ha institucionalizado, es decir, es estructural. Y eso es bien complicado de poder manejar si es que no hay liderazgo, si es que no hay compromisos, si es que no tienes las cosas claras. Afortunadamente, el presidente Geri se dio cuenta que había que tener algunos gestos que creo que está funcionando, incluso ahí las encuestas están que lo reafirman de esa manera, lo que da cuenta de que la señora Dina Boluarte, la verdad, que estaba totalmente lejos de por lo menos dar algún tipo de tranquilidad a la ciudadanía. Generalmente los prefectos que son personal de confianza, y Sí, está es la mencionado, ¿no? La representación del representación Poder del... Ejecutivo en la Ujú. circunscripción, ¿no? Sí, hasta ahora no hay cambios, creo que ya debería, ya pasando un mes debería haber cambios. Mira, viene desde el gobierno de Castillo, Ujú. se ha venido acusando de que han politizado este instrumento, Exacto. y también con Dina Boluarte, y su hermano Nicanor, incluso se fue acusado de poner a nivel nacional diferentes Ajá. personas, ¿no? En este cargo. Evidentemente es un cargo de confianza y podría pertenecer, digamos, a la organización política de quien esté en el Poder Ejecutivo. Eso no dicta ni manda, por supuesto, que hagas lo Mm, que te dé la gana. Todo lo contrario, ¿no? Nosotros teníamos, por ejemplo, directivas clarísimas de cómo nosotros abordar el tema de la seguridad ciudadana, pero sobre todo el abordaje al propio ciudadano también. Y además teníamos mucho cuidado de que eso no implique, por ejemplo, algún tipo de tensión en términos de las mm, elecciones, ¿no? claro. Pero creo que sí es fundamental reconocer cómo es que el Estado se ha ido degradando a lo largo de estos años, ¿no? El Estado central, principalmente el Ejecutivo, y cómo se ha ido agarrando el Estado como una suerte de botín por parte de algunos sectores, principalmente cuando entró Castillo, que fue la Mm. época, digamos, más grosera, ¿no? Eso no significa que antes no haya pasado, porque con el propio Vizcarra, con PPK y por supuesto con Ollanta también se instrumentalizó el Estado. Pero lo más importante es reconocer que hemos tocado fondo, espero que hayamos tocado fondo Mm. de cara al 2026 también. Correcto. Ya solo para terminar esta portada, hay un dato importante, ¿no? Menciona, Ujú. 6,87 millones de jóvenes votarán en las elecciones generales del 2026. Esto quiere decir que Y los 2,5 votantes millones de... van a votar por primera vez. Exactamente. Ujú, Entonces, eso quiere decir que los votantes de 18 a 29 años representan el ujú, 25% del padrón electoral. ujú. Eh, el APRA, de una otra manera, ya para hablar ahí un poquito sobre el APRA, está pues, pasando un tema interno, ¿no? Pero antes de llegar a eso, Ajá. ¿existe renovación de cuadros políticos en el APRA? ¿Cómo ves este tema? A ver, Solamente para hablar un poquito de juventud. lo más importante es que quiero que la gente entienda que este es un partido centenario, donde hay múltiples generaciones que conviven, y eso hace rico justamente la propuesta prista, ¿no? Que hay experiencia, hay juventud, hay recambio, e incluso tenemos apristas que no llegan ni siquiera a la mayoría de edad, ¿no? Son los famosos chicos apristas, que por supuesto no están vinculados con la política, pero sí a los principios fundantes del aprismo, que es justamente la fraternidad y la solidaridad con los que menos tienen. Pero lo que quiero recordarles a la gente es que independientemente del candidato que salga, el APRA ya está pasando por un proceso de renovación.
Si tú ves, por ejemplo, analizas la lista, la gran mayoría de gente, gente de mi promoción, claro, yo tengo 42 años, pero también hay chicos que tienen, menos sea, por ejemplo, está mi compañero Carlos Torres, que está en ICA, que tiene 28 años, y así una playa de jóvenes y de compañeros que hemos estado en la batalla, en Mm. la militancia, en la lucha, en la mística, que estamos ahora apostando por un partido que pretende darle al país una solución frente a los problemas tan graves que tiene. Entonces, ya estamos en un proceso de renovación. Y bueno, lo de la plancha lo veremos el 30 de noviembre a Ujú. propósito de las elecciones internas, siendo Internas. el único partido además que está afrontando este tema porque quiere, ¿no? Eh, Entonces, claro, pero no es el único que estaba presentando. Creo que también tu renovación tiene que, sí, pero sí, por y default. Acción Popular. Sí, sí, Bueno, sí. Acción Bueno, Popular Acción también tiene Popular tiene más de un candidato, pero van a ir por delegados. por delegados, Y en ¿no? el caso de Renovación Popular me parece porque hubo un problema ahí En la en los inscripción, ¿no? estatutos, En en los las estatutos. inscripciones, Sí, sí. pero en el caso de los apristas estamos yendo de manera voluntaria Que eso a es hacer nuestra todos derecha. los tiempos, ¿no? Sí, porque es un partido vivo, porque hay una Mm. militancia, porque existen ideas, discrepancias, tensiones, es parte de la vida política y como dice, conversar no es pactar y así se conversa y también se pacta, porque es parte de la política, ¿no? Entonces aseguras de que va a haber jóvenes dentro de las listas, se Sí, sin supone, ¿no? duda, y No, estoy no seguro que solamente la próxima. por la ley, ¿no? Por la cuota, sino No, no es por necesario. meritocracia. A ver, digamos, en el caso del Que muchas veces se APRA, quejan, ¿no? De que no les sí, dan oportunidades, ¿no? es cierto. Ahora, claro, según la ley, ser joven es hasta los 29 años, ¿no? Pero en el caso del APRA, como te digo, hay una serie de, ¿cómo decirlo?, promociones, ¿no? Ujú. Que debido a que no hemos tenido tanta presencia en los últimos años, no se les ha visto, no ha tenido, digamos, la palestra que corresponde, pero creo que esta vez, con la nueva célula parlamentaria aprista, vamos a tener la presencia que el Perú está esperando, ¿no? Con gente además muy, muy preparada, ¿no? Además, Mm, muchísimas mujeres. mm. O sea, está, por ejemplo, Carla García, que va al Senado, está Evelyn Gorcón, que está en diputados, está yendo Patricia Tubilla, que está en diputados, está yendo Úrsula Silva, que está en diputados. Es decir, y hay otros compañeros también de mi promoción que están yendo a diputados, como por ejemplo Luis Miguel Calla, y en Moquegua, fin, ¿no? sí, no, pero él está yendo por Lima. Pero él, que además es muy mediático, ¿no? Es uno de los hombres más preparados en los temas antilagartos, Vizcarra. Y Entre otros compañeros, dicho sea de paso, creo Víctor que hay Raúl Ugarte, que está, por ejemplo, yendo para el Parlamento Andino también, mm, ¿no? Enrique Valderrama, que está yendo como candidato presidencial, está Ricardo Iturbe, que está yendo al mm, Senado, mm. en fin, o sea, hay Sí. muchísimos cuadros importantes y de Antes de trayectoria. comentar un poquito más del APRA, permíteme pasar a la siguiente portada para analizarlo, que no se nos vaya esta Ujú. secuencia porque el tiempo también es bien corto, ¿no? Bueno, acá tenemos la portada del diario El Comercio. Bueno, menciona ya un tema importante que se está tocando poco, ¿no? Pero es muy importantísimo, ¿no? Dice, salida del embajador de Cuba fue motivada por información de inteligencia, ¿no? Esto estaba mencionando de que según las fuentes policiales, los informes señalan que Carlos Zamora estuvo vinculado a recientes marchas convocadas de forma pacífica, pero que terminaron en actos violentos. Y como antecedentes indican que el Gallo Zamora es el nombre, el alias, ¿no?, de este Ujú. personaje, es un hombre de inteligencia del régimen castrista. Llegó a Perú durante el gobierno de Pedro Castillo. En otros países de la región, como Ecuador, ya lo han acusado de tener estas mismas prácticas. ¿Crees tú que acá, en estas marchas últimas que han habido, que siempre hay infiltrados de otros países que vienen de una otra manera a motivar o incentivar, ¿no? De repente a través de sus ideologías el caos, ¿no? No tengo ninguna duda. A ver, una reflexión pequeña a propósito de un gran pensador, Jean-François Rebel, que tenía una serie de libros a propósito de la democracia, y él decía que, por ejemplo, los regímenes socialistas o comunistas, a comparación de los regímenes democráticos que hacen de su agenda central la agenda interna, Uh -huh. la agenda de los países socialistas son agendas externas, porque siempre necesitan tratar de expandir este tipo de soluciones, entre comillas, estaduales o este tipo de gobiernos, pero además para poder construir también nuevos elementos para poder pelear nuestros enemigos, estos grandes fantasmas. Entonces, los regímenes socialistas son expertos justamente en generar caos, división, y son los grandes operadores políticos que lamentablemente el Perú no ha sabido zafarse cuando correspondía. Me parece que es una gran noticia lo que ha pasado con este señor
que además entiendo yo tenía bastante relación con círculos de Ujú, izquierda radical en el Perú y que, como hemos visto en algún momento, han sido quienes de alguna u otra manera han dado, si no dirigido, por lo menos han aportado en términos de ideas, incluso diría yo hasta financiamiento. ujú, Por supuesto que todo esto se va a ir dilucidando, ¿no? Lo que tengo hasta ahora es una intuición de político. Los ujú. políticos también tenemos olfato para poder ver esto, pero no me queda ninguna duda. Creo que la sonada que pretendió generarse o se hizo, pero lamentablemente o afortunadamente para nosotros, solamente fue un conato, aunque sangriento, ciertamente, cerca de más de 60 muertos, cuando la señora Dina Boluarte entró al poder, definitivamente ha estado dirigida, orquestada por lo menos algunos de estos elementos, ¿no? Correcto. Bueno, acá también menciona justamente este diario y ahí con esto terminamos esta parte de ese análisis de coyuntura, pero sigue hablando algunas preguntas directas, ¿no? Porque Ujú, el día de hoy se cumple un mes del ujú, mandato de ujú, José Gerí, ujú, ¿no? Que sabemos que es un mandato transitorio, él mismo lo ha dicho, ujú. pero quería saber tu opinión, ¿no? De repente siendo promocionalmente, ¿no? Porque Gerí No está en sé, yo soy 38, mayor que él por 39. 4 años, Sí, ¿no? sí, 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 pero pero sí lo he visto alguna vez. Tuvimos en un encuentro en la Casa del Pueblo, lo de Copal hace como 10, Juvenil. sí, fue para juvenil, y bueno, dio ahí algunas palabras. Bueno, pareció un chico que estaba comprometido con lo suyo. De formación también Eso sí, 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 de su sí, sí, partido, sí. ¿no? Somos Y me Perú. di cuenta de esa formación. Ahora, antes de entrar a lo de Jería, hay que decir las cosas como son, ¿no? Yo Claro, creo que el Congreso, por lo menos la coalición parlamentaria que en ese momento está gobernando, fue muy irresponsable, ¿no? Creo que nadie sabía si es que este señor podía dar la talla o no. No sé si los parlamentarios estaban tan convencidos de esta situación, pero creo que nos orillaron a una crisis innecesaria. Dicho esto, podía haber sido peor que Dina. Gracias a Dios, porque Dios es peruano, no es peor que Dina. Gracias a Dios es mejor que Dina y ha tenido gestos muy interesantes. El primero de ellos es, creo, saberse débil y saberse poco serio porque venía, bueno, un partido que no necesariamente es un espacio mucha seriedad, por lo menos no es visto de esa manera, ¿no? Además había estado con el Lagarto en algún momento, se fue parte de la plataforma electoral de Lagarto Vizcarra, pero es entonces un partido necesitaba, tradicional dentro de los espacios municipales, ¿no? sí, Sí, siempre ha tenido, claro, y ya tiene pero presencia en gobiernos regionales, eso es, claro, eh, pero la presencia no te dice necesariamente sobre cómo puede ir un gobierno nacional, ¿no? Y sobre todo con la calidad de alianzas que pueda tener. Podía haber sido aliado de los que hoy forman parte del Parlamento, ergo la derecha, pero pudo haber sido también aliado de sectores radicales, pudo haber sido también aliado de Vizcarra. No lo sabíamos, no lo sabíamos. Incluso hasta los primeros instantes la gente estaba dudando de si él tenía algún tipo de vínculo con el propio Vizcarra, siendo además él que entró como accesitario, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que a mí me pareció interesante es cómo él se da cuenta de estas falencias que tenía e inmediatamente llama a un PCM que estaba, digamos, dentro del sistema y que es respetado, que es además un profesor universitario, es decano de una universidad, que es el señor Álvarez, ¿no es cierto? Claro, con algunas, a veces un poco excedido en su Twitter, pero un hombre profesional y además con vínculos con un sector de la población. Algunos dijeron, no, pero ¿por qué no pone a una persona del centro? No sé si estábamos en posibilidad de hacer un gobierno de tanta concertación, ¿no? Cuando lo que se necesitaba era justamente, o lo que él necesitaba desde mi punto de analista político, era fortalecer en sus primeros días, ¿no? Y creo que después remangarse la camisa y aterrizar algunas cosas en términos de la seguridad ciudadana le ha granjeado algunos éxitos, por lo menos en términos de las encuestas. Así que me parece en ese sentido bien. Lo que sí creo es que se está pasando de gestos. Hay que tener un poco de cuidado, sobre todo porque veo que hay muchísima injerencia, me parece, por parte del partido Somos Perú. Él tiene que entender que las cosas se tienen que separar. A propósito, además de la presencia del señor Forsyth en un evento de ¿qué las opinión Fuerzas Armadas, te llama eso? me pareció, ¿sabes qué? Desagradable, un poco grosero, porque además este señor aparece de pronto, ¿no?
cuando ya son las elecciones, pero ¿dónde estaba cuando tantas crisis que hemos tenido en los últimos 5 años? Porque él era un vocero de una porción política que incluso llevó una bancada. O sea, la idea de que los partidos políticos existan es que puedan dar opinión y representen a una porción de la población. Este señor se escondió, metió la cabeza en la tierra y nunca más lo vimos. Entonces, y de Claro, pronto su última aparición fue, creo, en el Vaticano, dándole dándole la mano al y Papa. cero, y se acabó. ¿Dónde, o sea, necesitamos voces rectoras, voces que ordenen la situación en el Mm. país. Necesitamos políticos de fuste que asuman el tema, ¿no? Entonces, claro, a mí me hubiera gustado también, por ejemplo, ver a la señora Keiko Fujimori un poco más activa en prensa, en medios de comunicación, diciendo cosas. También la señora se ocultó, pero bueno, ahí tiene su bancada y en fin, tiene algunos voceros que la representan. Pero este señor no, totalmente desaparecido. Y de pronto ahí se pone un uniforme que finalmente es un disfraz, porque además es patético. Ahora, Es los patético, ¿no? voceros de Somos Perú ya lo han dicho que él es el candidato a la presidencia por Bueno, me Somos Perú. parece peor porque además está yendo en contra de la neutralidad electoral el señor Gerillo, o sea, que tiene que tener muchísimo cuidado. Y además, así como tiene autoridad para remandarse la camisa, tiene que tener autoridad para poder ordenar las cosas en su partido. Ese señor no debió aparecer jamás en una cosa como esa, ¿no? Lo que da Claro. cuenta de cómo se está llevando la política en el país. Sí, pero dentro del tema del privilegio de gobernabilidad que estaba justamente mencionando, porque mencionaste justamente al presidente del Consejo de Ministros, no sabemos exactamente quiénes fueron los que aceptaron. Hay algunos que no aceptaron. Yo tengo algunas fuentes que incluso hay un miembro del Partido Aprista también fue llamado, pero que declinó para representar un No ministerio. conocía eso, no conocía eso, pero siendo aprista muy difícil, porque nosotros lo que hemos dicho con claridad es, a ver, hay un concepto que se llama sacrificio republicano. Nosotros no estamos en el gobierno, no estamos manteniendo ningún tipo de lazo, ni de pacto, ni alianza, pero entendemos que la democracia tiene que respirar, tiene que oxigenarse de cara al 28 de julio de 2026. Entonces no podemos tener tampoco tantos cambios, así que por eso es que de alguna u otra manera se optó también por dejar las cosas Pero también tranquilas. hay un poco de pasividad dentro del partido aprista, ¿no? Solo se ¿En qué ve esto sentido? en documentos, pero no se ve pronunciamiento de los Lo secretarios que, generales. Hay un tema interno, creo, no sé, quizás que no se llevan bien. Hay secretario no político, creo, o secretario sea, general es interno, ¿no? parte de la estructura del partido en ese momento. Yo creo que lo que puede aparecer es de repente cierto desorden porque todavía estamos nosotros asimilando lo que se viene, ¿no? Es un partido que ha estado bastante, digamos, expuesto a una serie de enemigos, de complicaciones. Nuestro líder principal falleció el año 2019 y luego vino la pandemia. Es decir, y hay además Pero algunos desde ahí incentivos no ha perversos. sobresalido una figura, porque antes obviamente todo era Alan, Era ¿no? muy, era muy difícil porque el 2021, donde debíamos haber tenido una bancada, lamentablemente se nos negó esa posibilidad y eso. Y no hay elecciones internas también del 2016, Y ¿no? no ha habido eso, teníamos además pandemia, acuérdate, y hemos tratado de sobrevivir en el camino institucionalmente, pero como te digo, es un organismo vivo, con algunos problemas, pero lo importante es que estamos saliendo adelante. Pero creo que se han dicho algunas cosas con claridad y bueno, y ahora tenemos estas elecciones internas que también Mm. está un poco tomando la atención de toda la militancia hacia adentro. Por eso es que todavía, no teniendo candidato, no podemos acomodarnos dentro de las encuestas, pero seguramente a partir del 30 de noviembre ya apareceremos con mayor contundencia. Sí, justamente de eso nos estaban preguntando. Bueno, se nos quedan varias preguntas del tema nacional, pero ya vayamos a un tema también que es de interés, sobre todo de los Ujú. militantes del partido aprista, ¿no? Se mencionó pues de que el personero legal había interrumpido la militancia de centenares o de miles de apristas, y Sí. luego de ello creo que ya ha habido un tema del Jurado Nacional de Elecciones que ha rectificado ese paso. ¿Qué es lo que pasó exactamente desde tu punto de vista, ¿no? Que los que no estamos dentro de este tema interno no sabemos, solamente vemos las noticias, pero sí nos sorprendió mucho esa parte, A ver, ¿no? para tratar de ser cortos, porque Sí, además ya porque pasó ya y hay pasó que y seguir avanzando en el tema. Bueno, hubo una reposición en el cargo del personero legal que ahora ha renunciado para ser candidato. El ya. personero legal decidió en motu propio que todos los actos que se habían dado mientras él no estaba tenían que ser nulos también.
¿no? A él le pareció interesante eso, lo hizo él mismo sin ninguna consulta. Dice que no podía haber otra cosa porque si no podíamos tener algún problema a la hora de la elección, pero para mí eso no es ningún tipo de razón, porque si él hubiera querido realmente, hubiera estado preocupado genuinamente, le hubiera hecho una consulta al Jurado Nacional de Elecciones y hubiera curado en salud. Pero no lo hizo, lo que quería era quitar a 11.000 personas que no se habían inscrito cuando él estaba, suponiendo ¿Para él que esos favorecer una 11.000, lista en particular? no lo sé, pero suponiendo él que esos 11.000 no los controlaba, ¿no? Ok. No voy a decir si es que, no quiero especular aquí. Ujú. Bueno, la cosa que al final sacó estos 11.000, entre los que está el compañero Javier Velázquez Quesquén, la compañera Pilar Nores, mi persona. Entonces, bueno, al final el Jurado Nacional de Elecciones entendió que tratándose de un derecho fundamental como es el derecho a la participación política, lo que tuvimos es que el jurado nos acepte nuevamente y los 11.000 reingresamos al padrón oficial de la OMP, así que ya estamos Y está oleado, eso ya está ya saneado. estamos, Sí puedes postular sí, internamente, sí, sí, externamente, ¿no? totalmente. Ya estamos justamente en Porque se carrera. decía eso, ¿no? Que posiblemente algunos, seguramente los de más de renombre, iban a ir en calidad de invitados, ¿no? Y estabas Sí, quitándole una pero parte importante, como es invitar a sociedad civil también, representantes que puedan reforzar afortunadamente eso no ya está está social. pasando, Correcto. entonces Entonces ahora hay un proceso ya hay un interno. proceso Lo interno que con los me, 11.000 compañeros que estábamos. sí, estaba viendo justamente me parece genial el dibujito, pero Eso tú lo estás hizo mi haciendo compañera con el Rafaela número Vázquez. 53. Estoy yendo con el número 53, el número Harry. Es un número que nos dieron en el sorteo, de candidatos. Con estos números estamos haciendo campaña para poder, Para el 30 de para el noviembre. 30 de noviembre, y según el 30 de noviembre Ya te tendremos darán otros un... números según la cantidad de votos que saquemos. Ah, ya, entiendo. Pues a partir Así de ahí es. ya viene la otra Así, y las plataforma. elecciones son independientes, ¿no? La Correcto. plancha presidencial. Hay varios candidatos a la presidencia, Sí, ¿no? son 14 ahora. Creo que declinó uno Uno y declinó, ¿qué sí, sí, 14? sí. ¿Crees Ahora tú que es son 14. demasiado? No, yo creo que es por signo de los Pero eso también es tiempos. dividir el voto, pues, ¿no? O sea, Sí, hay probablemente. Lo algunas que pasa jugadas, es como tú has que, dicho, ¿no? Conversar no es pactar, pero a veces sí se pacta. claro, Entonces, lo que pasa es que, ¿sabes qué? El burocratismo es increíble. Entonces, claro, estamos jugando con las reglas que nos impone la OMP, ¿Mm? y ahí hay que pensar las cosas un poco mejor. Un partido es un partido que hace política. Al hacer política, uno decide cómo más o menos juega sus fichas, ¿no? Yo hubiera sido mucho más flexible respecto de los tiempos. Por ejemplo, el día de hoy tenemos que entregar a las 6 de la tarde el registro de los personeros que van a estar el 30 de noviembre. Me parece una locura, una cosa totalmente Ya. innecesaria. Y eso viene de OMPE. ¿Por qué? Porque eso lo podemos ver el mismo día de la votación, además Porque porque todos recién estamos tratando de buscar a nuestros propios votantes, y tener personeros solamente genera incentivos perversos para aquellos que ya han trabajado en algún momento en una máquina, cosas que son propias, digamos, del partido, ¿no? Pero lo otro y no menos importante es que yo hubiera sido mucho más flexible en términos de estos tiempos, porque de cara a que van avanzando los días, se podrían hacer alianzas. Entonces, yo creo que hemos debido, no sé, pues por lo menos hasta una semana antes, inscribir las candidaturas, y claro. así se van acortando los temas, de tal manera que uno va conversando, vas Sobre todo animando. si son pocos los partidos políticos que hacen sus elecciones internas, Exacto, o ¿no? O sea, sea, ser la cosa más creativa, más flexible, pero no, te imponen fechas y cosas que son totalmente innecesarias, que no abonan a la política real. Entonces tienes 15, 14, que unos van declinando, seguramente van a declinar más en el camino, nos quedaremos, pero pues con 5, con 6. es que en el Perú son las elecciones más largas, ¿no? Internas. O sea, todo el Sí, proceso, desde sí, y convocatoria. esto tiene todo un historial, ¿no? Un poco como que se ha querido imponer a la fuerza una reforma política sin tomar en cuenta los actores políticos. Eso es un problema, ¿no? Porque al final sale este monstruo, ¿no? Con una sábana de este tamaño, con 39 posibilidades, donde va a ser hasta muy difícil hacer el cruce de votos, ¿no? Porque vas a votar por un partido político para, si quieres votar por el Parlamento, por un partido, o votar por un presidente de otro, va a ser hasta complicado, ¿no? Entonces, Sí, porque las cosas han salido de esa manera. externamente son 37 candidatos a presidentes, 2.200 candidatos al Senado, 4.810 candidatos a diputados. Es una cifra, no sé,
no sé si exorbitante, pero sí una cifra muy extensa, se podría decir, ¿no? Lo que al final va a quedar. Pero, Son Renzo, 190, ¿no? Sí. pero Un poco Renzo, más, tú, 200 algo. ¿por un tema de edad no vas al Senado o te hubiera gustado participar en el Senado o estás bien como diputado? ¿Qué Yo qué te creo, llama la atención? O sea, no, yo estoy bien en sí. diputados. Sí, yo creo que incluso teniendo la edad para senador, yo hubiera preferido estar en la Cámara de Diputados. Creo que es la Cámara más peleona, la Cámara más, Mauricio Müller va a diputado, va ¿no? a Y Jorge diputados. Castillo va a senador. Sí, así es, así es. Cada uno según su carácter, ¿Qué opinas digamos. de los candidatos externamente, ¿no? A nivel nacional, Ujú. que están yendo a la presidencia y que también están postulando a Me senadores? parece muy bien, para evitar los Sí, forsyths. pero también puede haber un Acuña, puede haber un Está bien, que Rafael. vayan, que asuman. Lo que no podemos tener son cuyes que se meten al hueco y luego no los vemos más. O sea, es más, debería ser obligatorio que los candidatos a la presidencia de la República estén en el Parlamento para que hagan política. Lo que no podemos tener son Para que gente no haya ese mutis, ¿no? Que solamente se claro, y de aparecen pronto en se campaña larga, no nomás, hay ¿no? nadie, el país a la deriva, y de pronto estos señores, por el cálculo electorero, Y están en acomodo. entonces están, así es, y de pronto no están, no existen, son invisibles, y eso no puede pasar, ¿no es cierto? Porque necesitamos, como te digo, voces rectoras en el país que ordenen lo que está desordenado. Acá hay un caos terrible y lo que necesitamos son voces que le den un signo, que le den claridad a la gente y que discutan además los temas de la nación. O sea, tenemos el problema, por ejemplo, de la seguridad ciudadana, tenemos el tema de las economías ilegales, tenemos el tema de la farra fiscal, tenemos el tema La minería ilegal, etcétera, etcétera, exacto, ¿no? tenemos el tema de las FPs, tenemos el tema del crecimiento económico, tenemos el tema de la ineficiencia del Estado. O sea, hace poco un informe del BID, por ejemplo, decía que más o menos cerca de 2.5% del PBI, o sea, más o menos 25.000 millones de soles, se van todos los años en ineficiencia de la gestión pública. Y esos dineros son fundamentales para poder construir hospitales, reducir la pobreza, tener, en fin, una serie de temas que nos hemos olvidado en los últimos 14 años porque no ha habido gobierno. Lo que ha habido solamente es desgobierno y farra fiscal. Y acomodos, ¿no? Y acomodo, Sí. acomodo. Bueno, vamos a ir un ratito a una pausa comercial y Bueno. seguimos en Conversar, no es pactar con Renzo Ibáñez el día de hoy. Dijeron que no podíamos y le respondimos en la cancha. Dijeron que no podíamos ponernos el equipo al hombro. Dijeron que no podíamos llegar tan lejos. Y dijeron que no podíamos hacer historia. Esta pinta bien para Perú. Pero la hicimos y ahora es tiempo de contar una nueva historia. Y como las mejores historias y partidos, no la jugamos solos. Y estamos llegando a donde comenzará todo. Esta historia se juega en equipo y se ganará por goleada. Atrévete a crear tu historia. Vitel, tecnología para todos. Tusami cambió las reglas. Ahora es mucho más fácil ganar. Y Sammy lo sabe. Tusami Flash pone la suerte a tu ritmo. Cada 15 minutos, 20.000 soles pueden ser tuyos. Tusami Diario no cambió su ritmo, pero sí tus chances. Ahora es 100 de veces más fácil ganar. Y Tusami Millonario eleva el juego. Con 2 sorteos por semana, es 20 veces más fácil ser millonario. 4 juegos, más chances. Juega desde un sol 50. Tusami, la lotería para todos. Si tú quieres combinar velocidad y cobertura, con Vitel te lo aseguras. A conectar de una con nuestra señal 5G, a descargar te ayuda. Tecnología para todos. Con Vitel el 5G yo disfruto. Transmite para lo que quiera. Giga ilimitado para cualquiera. Junto a Vitel. Tecnología y rapidez 5G. Lo más bacán del internet. Vitel, tecnología para todos. Si tú quieres. Bueno, seguimos en Conversar, no es pactar. Estamos el día de hoy justamente con Renzo Ibáñez, quien está postulando de manera interna, se está presentando como precandidato a diputado con el número 53 por el Partido Aprista Peruano. Renzo, más allá de propuestas, porque ahora no se puede mencionar mucho, es un tema ya más de plan de gobierno, etcétera. Aunque hay algunos lineamientos. Hay algunos lineamientos, pero temas esenciales. Viendo después de este congreso, también quisiéramos tu opinión, ¿no? Ya termina la unicameralidad para pasar a la bicameralidad, pero... Que ha sido más una tradición peruana, ¿no? Pero igual, más de lo mismo, ¿no? Ha habido congresistas terroristas, mataperro, lavapiés, corta uñas, ¿no? Sí. ¿Qué te merece esta
estas acciones de estos malos padres de la patria, ¿no? A ver, hay que pensar en que esto es de doble vía, ¿ya? Así como la parrilla de candidatos que nos ofrecieron era paupérrima, también es cierto que los ciudadanos de a pie no hemos hecho lo suficiente como para poder buscar y mejorar esta representación. Porque así como te digo, ¿no? O sea, la parrilla no ha sido la mejor, pero ha sido una parrilla también amplia en donde se ha podido elegir de la mejor manera. Entonces hay una desafección política por parte del país que no se ha permitido elegir mejores candidatos para el Parlamento. Dicho esto, creo que acá hay un problema de intereses, de formación y un problema también de partidos políticos. Es decir, los partidos, como no son organizaciones de militantes, sino simplemente son algunos personajes que meten su plata, tienen su organización, se hacen de la organización y al final, por los pormenores del tiempo, necesitan meter lo que sea, entonces no tienes una idoneidad. Pero no solamente eso, sino que además, como no hay ideas, como no hay compromiso, entonces la discusión no es en función a los grandes intereses del país, sino la discusión es ¿cuántos asesores quieres tú? ¿Cuántos asesores quiero yo? Entonces, bajas el nivel de la discusión y la negociación, que debería ser la negociación con N mayúscula. Es decir, un parlamento está obligado a negociar. Eso es normal en cualquier parlamento del mundo. Lo que tú no puedes hacer es simplemente negociar para mejorar tu bolsillo y la cantidad de trabajadores que tienes en tu despacho. Entonces, lo que tienes que hacer es negociar cosas en función a los grandes intereses de la patria y de tu región. ¿Por qué? Porque si tú quieres una ley a favor de tal o cual espacio o cual porción de gente o en tal región, necesitas tener los votos con otras. Entonces, cuando tú elevas ese discurso, esa discusión, ya no tienes tiempo para estar mirando, oye, necesito 4 asesores más acá, 5 asesores más acá, ¿cómo hacemos? De tal manera que al final se ha hecho otra farra de la peor calaña, porque nosotros, por ejemplo, en el año 2011, cuando el Parlamento con presencia aprista dejó el año, ese quinquenio, el Parlamento estaba costando 400 millones de soles, con casi la misma cantidad de gente que ahora. Y ahora está 1.400 millones. Eso es una locura, una aberración, y es un golpe, un puñete a las necesidades de la gente. Lo que tiene que hacer el partido aprista es de llegar, es bajarse el sueldo a la mitad y, por supuesto, reducir ese presupuesto, por lo menos también a la mitad. Yo creo que podríamos perfectamente los 130, 190 parlamentarios, podríamos estar perfectamente funcionando con 700, 800 millones. Sí, porque personalmente yo siento que nos han mentido los congresistas cuando ellos dijeron, vamos a hacer bicameralidad con el mismo presupuesto. Pero no, están... los 60 senadores tienen un nuevo presupuesto, ¿no? Entonces... No, pero es casi más o menos lo mismo que ahora, pero vamos a ver, en algún momento se funcionó con 400 millones en el año 2011, y esto se ha ido acrecentando a lo largo del tiempo, claro, y así tienes pues parlamentarios que no dicen nada, presentan leyes. Es que son 60 más y cada despacho son de 7 asesores, ¿no? Entonces eso... Imagina, ya eso es porque hay gente que no tiene ningún tipo de compromiso ni preparación, entonces necesita 7 asesores para ser un parlamentario, máximo con uno y una secretaria. Bueno, por lo menos así se trabajaba en otras épocas, ¿no? Pero acá, lamentablemente, el juego del presupuesto es muy importante, al parecer, y al final tenemos congresistas que hacen leyes, pero que no las defienden. O sea, yo no veo, por ejemplo, en los programas políticos a congresistas defendiendo sus causas, sus fueros, salvo algunas honrosas excepciones. Pero después, o sea, los programas políticos están repletos de analistas políticos, de gente que analiza la coyuntura, ¿tú crees que pero los congresistas no van? ¿Es más importante las leyes, la fiscalización o el pronunciamiento mediático? No, yo creo que es un trabajo integral, ¿no? Un congresista tiene que comunicar más aún hoy que antes, ¿no? En donde tienes además redes sociales, donde la gente le es muy difícil sostener la atención más allá de un minuto, tienes que decirle a la gente que el Estado está trabajando por ellos, siempre y cuando tú trabajes por el Estado y por su bienestar. Pero
Yo creo que la función parlamentaria tiene tres ejes que son fundamentales. Y sobre todo, el más importante es la representación. Ahí tiene la Representación, ¿no? fiscalización y la legislación. Y la legislación va a ir, por supuesto, de la mano también de una colaboración que tendríamos que hacer con el Ejecutivo, dado que estoy absolutamente seguro que el Partido Aprista ganará las elecciones. Yo te decía esto porque se le acusaba también a Mauricio Mulder de que en sus periodos tenía 4 o Fue 5 un gran leyes. congresista, un gran Por eso congresista. te preguntaba si era más Así importante. es. No, tal o no, cual. es una cuestión integral, Es como integral. te digo, la fiscalización y la Pero también como representación. un mínimo, ¿no? Porque de Sí, todas maneras tú tienes que claro, legislar, o sea, claro, en claro. 5 años Pero ha no sido ser un... coautor también de bastantes leyes, ¿no? Incluso la más importante, que además puso el dedo en la llaga y brotó, por supuesto, la PUS, fue el tema, por ejemplo, del financiamiento de medio de comunicación, ¿no? medio de comunicación. Entonces, eso sí no le perdonaron, hasta vetado estuvo, ¿no? Porque fue un gran congresista y además un fiscalizador de lujo. Además, un hombre que representaba perfectamente a la porción que tenía que representar. Porque yo no entiendo mucho esto de aprobar o desaprobar un congresista por el cual no votaste. O sea, el Parlamento, por definición, es un espacio plural, ¿no? Lleno de diversas voces. Entonces yo no puedo agarrar y decir, oye, voy a desaprobar a Bermejo, porque lo voy a desaprobar obviamente porque no tiene nada que ver conmigo, o desaprobar, no sé, pues o de repente a Norma Yarro. Pero ella tiene su porción de votos, por ejemplo, ¿no? Y seguramente será una buena representante según a quienes esté representando. Entonces, hemos hecho del Parlamento también se ha hecho del Parlamento un espacio con una suerte de piñata que tampoco no corresponde, hay que analizar las cosas con mayor tranquilidad. Creo que han solo habido tiene muy el buenos congresistas. 2% de aprobación, ¿no? Este Parlamento, Parlamento. pero en algún momento hubo un Parlamento que también estuvo desaprobado, pero porque había también enemigos de la democracia, o sea, ONGs como IDL, medios de comunicación, que se plegaron al discurso de la caviarada, que por supuesto generó mella en institucionalidad, y ahora mira cómo estamos peor. Yo estoy seguro que la gente se va a dar cuenta de que necesitan parlamentarios de fuste, comprometidos, con ideas, para poder mejorar las cosas en el país, que es lo que no está pasando en ese momento. A propósito de ello, tú has mencionado, los caviares son los más grandes golpistas del Perú. Ya definamos rapidísimo qué es caviar, ¿no? Porque muchos a veces, sobre todo los más jóvenes, yo veo que con sorpresa que no saben cuál es la determinación de caviar. Quizás tú lo puedes acomodar o decirlo o mencionarlo según tu punto de vista. A ver, los caviares, primero que hay que reconocer que son el fenómeno político contemporáneo más importante, ¿ya? ¿Sí? Sí, sin duda. Si tú sacas la variable caviar en los últimos 14 años, no entiendes el país. Ok. ¿Ya? 14. Es gente que viene de un sector académico, de un sector ONGero, de los medios de comunicación, que tienen algunos sentidos comunes. Son profundamente anti-fujimoristas, anti-apristas y antidemócratas. Esto es muy importante. Con esto no estoy por si acaso dándole un punto a favor al fujimorismo, solamente es un tema de identidad. ¿Por qué son antidemócratas? Porque ellos no permiten una discusión desde el ámbito electoral. Se ponen en sus coturnos de la moralidad a dar sermones diciendo que ellos son los únicos que están bien en términos morales, mientras que los otros son delincuentes. Entonces tú no puedes generar una conversación, una dialéctica, una hermenéutica democrática con gente que simplemente ya te tachó para poder dialogar. Pero no solamente eso, sino que además evitan estar en elecciones para poder sumarse al poder de turno y se encaraman en el poder no participando muchas veces de, por ejemplo, el señor Gorriti, que siempre ha sido asesor de PPK, asesor de Humala, ¿no? Y fue muy condescendiente con el señor Pedro Castillo. Los caviares, como por ejemplo la señora Rosa María Palacios, que es profundamente antidemócrata, por supuesto, es gente que está en el poder y tiene una pata o en la política o en los medios de comunicación. Son profundamente antis, pero además se encaraman en el poder. Tienen poder, pero no a partir de las elecciones, sino porque se terminan haciendo de la persona, del perchero de turno de la banda presidencial. Pero todos coinciden que tienen una ideología ya determinada. No. Yo creo que no. Yo creo que el término ha ido avanzando. No son solamente de izquierda. Hay mucha gente que podría denominarse liberal. Por ejemplo, Pedro Cateriano, la señora Rosa María Palacios. Un poco que se está curando el señor Álvarez Rodríguez. O, por ejemplo, Juan Carlos Tafur, es el típico elemento de caviar de derechas. Me cae bien, pero
es un tipo que hace unos ejercicios de funámbulo, de malabarista, ¿no? Entonces, Yo he visto que algunas veces habla mal, otras veces habla bien. claro, pero siempre está ahí, ¿no? Siempre está ahí y yo me imagino que deben tener además su propio grupo de WhatsApp, ¿no? Donde van coordinando cosas. Sí, claro. Entonces, no son, por ejemplo, hay una amistad muy grande entre Gorriti y Rosa María Palacios. Ambos no necesariamente tienen el mismo plan de gobierno, pero sí tienen algunos sentidos comunes. Por ejemplo, otro espacio fundamental es entender cómo capturaron algunas instituciones para hacerse el poder, entre ellos el Ministerio Público. Entonces, y ahora que no lo tienen, por supuesto, están chillando. Y Claro. además, el doble rasero también es otro de los temas Eso es lo que también fundamentales. quería comentarte, ¿no? O sea, en el doble rasero, por ejemplo, lo que pasa con Betsy Chávez, que está en la embajada de Es México, grosero, es grosero, ¿no? y lo han querido comparar incluso con lo de ella de la Torre, o sea, y eso es me sacó Claro, pero me además sacó de cuadro, recordemos ¿no? lo que dijo sobre Alan García, ¿no? Ujú. Siendo lo mismo. O sea, para ella no se le debía entregar el salvoconducto, también como el señor Hildebrand, por ejemplo, Sí, ¿no? claro, ¿no? Que además está muy contento con decirse caviar, incluso escrito. Entonces, pero lo bueno es que la ciudadanía ya los está entendiendo, los está mirando, los está dimensionando. Creo que ya existen en el panorama popular. Creo que eso es una de las cosas fundamentales, que lo caviar incluso ya hasta es un tema hasta académico, ¿no? Mi profesor Eduardo Darián ha sacado hace poco un libro muy condescendiente, por supuesto, sobre lo que significa caviar, pero que hay una serie de ausencias enormes, ¿no? Creo que no aborda estos temas que hemos comentado y creo que además también, cuando te digo que es el fenómeno político contemporáneo más importante, es que ellos han tenido el gobierno, han tenido el poder y desde ahí lo han petardeado. ¿Cómo puedes entender tú, por ejemplo, que PPK, siendo un hombre de Claro. derechas tan cercano a Keiko Fujimori, o Keiko Fujimori tan cercano a él, con evidentes posibilidades de diálogo, no haya habido un diálogo real? A pesar de que Keiko tenía más de 70 parlamentarios y el otro señor tenía el poder. ¿No era lo lógico, acaso, que el señor PPK, sabiendo que tenía solamente 19 congresistas, tuviese que generar algún tipo de puente para la gobernabilidad del país? Eso solamente lo puedes entender cuando sabes de que existen personalidades caviares tratando de polarizar, y claro, porque ya tenían el Ministerio Público. Entonces, no necesitas a Keiko Fujimori y PPK para poder gobernar. A partir de ahí hemos cambiado de presidente como cualquier cosa. O sea, Exacto, porque no les año. interesa la gobernabilidad. Exacto. ¿Me vas a decir que a Gino Costa le interesa la gobernabilidad? Sí, ella quería sacar a Gerí inmediatamente. O sea, todo el mundo aplaudió el que hayan sacado a Castillo cuando pretendió hacer un golpe de Estado. Pero una vez que se dieron cuenta que comenzaron las sazonadas, las complicaciones, comenzaron a retroceder y a petardear también a la señora Dina Boluarte, que no sé cómo se salvó de eso. Supongo que por su primer ministro, ¿no? O en ese momento era el ministro de Defensa. Correcto. El señor Otárola. Sí, hay algunas preguntas también que nos están haciendo. Y yo también quería preguntar. Acá justamente estuvo en algún momento Ricardo Pinedo. Y quería preguntarte, ¿cuánto se siente la ausencia de Alan García? Muchísimo, muchísimo. Eso era un líder extraordinario, un hombre orquesta, de esos hombres que no ves ni en el país ni en el mundo, ¿no? Entonces, con una inteligencia enorme, con una capacidad de trabajo enorme, con una capacidad creativa enorme. Su ausencia, evidentemente, ha sido un hueco del que tratamos de superar hace buen tiempo. Y yo creo que más que superar, en todo caso, lo que vamos a lograr es tratar de convivir con ese hondo pesar. Pero creo que la mejor muestra de reivindicación es ganar las elecciones este 2026. Además, había cuenta otra cosa, ¿no? Y que hay que comprender que los liderazgos ya no pueden ser iguales. Como tampoco fue el liderazgo de Alan García igual al de Aya de la Torre. Claro. Entonces, lo que ahora necesitamos son liderazgos colectivos que nos permitan dialogar, conversar, pactar. Y en función a eso tratar de conseguir los grandes objetivos del país, ¿no? Claro. Estamos entrando ya justo a la parte final, pero sí nos preguntan igual, ¿no? Un poco más quieren saber quién es Renzo Ibáñez, es casado, es soltero, tiene hijos, ¿no? No ¿De tengo qué hijos, universidad viene? pero con ganas. Con ganas. Algunas, sí, claro Para que no sí. salga ese dicho, ¿no? Soltero maduro, ¿no?
ya no debería haber ese tipo de problemas, pero no, tengo mi enamorada, a quien conocí además en la universidad, estudié en la Católica, estudié ciencia política, tengo, como bien dijiste, tengo un máster en... Hace poco, ¿no? Sí, en gerencia pública. Además, tengo estudios de maestría en política económica, me gusta mucho ese tema. Y soy militante desde los 17 años. El año 2001, cuando llegó Alan García al país, el 27 de enero, fui con mi mamá al meeting y a partir de ahí no dejé más el partido. Y bueno, he tenido muchísimos cargos a nivel partidario, he estado también en el Comité Ejecutivo Nacional y he postulado. Me ha tocado bailar con la más fea, si se quiere, ¿no? En los momentos más difíciles del partido. He postulado el año 2011, el año 2016, el 2020, en las elecciones complementarias. Iba a postular el 2021, pero no se pudo. Pero ahí vamos. Creo que me ha gustado la labor un poco de parlamentario sin sueldo, ¿no? que he tenido en los últimos años, porque también he hecho de analista y por supuesto he defendido mi gobierno y mi institución desde donde he podido, incluso en medios de comunicación, a veces a gritos y trompicones. Correcto. ¿Cuál crees tú que sería el éxito? Porque también vemos la parte comunicativa, te hemos visto justamente también desarrollando ese ámbito y es algo genial, ¿no? Porque la política tiene que complementarse con la comunicación. Pero ¿cuál sería el mensaje que se le debería dar a la población en general para que puedan apostar por un partido, como has mencionado, de más de 100 años y que de una otra manera también algunos partidos, obviamente por los años, se desgastan, se reinventan y se vuelven a posicionar, ¿no? Entonces, creo yo que en ese lapso está yendo el APRA, desde obviamente mi punto de vista, y definitivamente falta un poco, creo, llegar, porque sí, la idea de ir a los diferentes regiones, distritos, es conectar con la gente, ¿no? Primero estamos en una parte interna que me parece excelente, pero luego de ello seguramente vendrá la parte externa, ¿no? Esa parte de comunicación, ¿cómo lo puedes de una otra manera describir para poder también capitalizar seguramente la simpatía y seguramente también el respaldo, que es lo que se necesita, ¿no? Y es por eso que justamente tenemos estos espacios que nos permiten, ¿no? Que tanto los candidatos, precandidatos puedan de una otra manera también tener las oportunidades necesarias para ayudar en ello, ¿no? Sí, mira, así como el APRA nunca muere, el APRA nunca duerme. Es decir, el APRA trabaja permanentemente. Es un partido, pues, vivo, es un partido real. Entonces, claro, hemos tenido que asumir algunas derrotas mediáticas evidentes, en donde los caviares, por ejemplo, con su inmenso poder y además su poder fiscal, han tratado de hacernos mella, pero no nos han matado. Entonces estamos acá vivos, con nuestras ideas, con nuestra historia extraordinaria, con nuestro sacrificio, tratando de reconquistar nuevamente el electorado. Creo que ha pasado... Luis Alberto Sánchez tenía una frase extraordinaria. Decía que la historia es como un péndulo, ¿no? Unas veces las cosas pueden ir mal, complicadas, y otras veces, cuando eres un partido de tantísimos años, de tantísimo tiempo, las cosas van a estar mejor, ¿no? Yo creo que ha habido un momento donde teníamos sordina, ¿no? La gente no nos escuchaba, no nos quería escuchar, pero hoy día, pasando el tiempo, yo creo que apelamos a un electorado también, así como hay que apelar a la juventud, también apelamos a este electorado que se acuerda del gobierno aprista, que se acuerda que en algún momento fuimos felices, ¿no? Y donde hubo un gobierno que realmente tuvo resultados y además no quiere repetir lo que ha pasado en estos últimos 14 años, que ha sido de paralización, de complicación. Yo creo que si le decimos a la gente que queremos hacer un gobierno, no de reminiscencias del pasado, sino un gobierno hacia el futuro, ¿no es cierto? Donde podamos volver a decirles que podemos crear 5 millones de empleos adecuados, que podemos hacer 3 millones de nuevos empleos, que podemos integrar a la juventud al mercado laboral, que podemos generar mejores condiciones para los productores agrarios en el interior del Perú. Yo creo que la gente va a comenzar a mirar al Partido Aprista como ese gran partido que supo incluir a muchísimos sectores, incluso al extremo, de haber reducido la pobreza a casi 25 puntos, como lo hicimos nosotros. Claro, yo te decía el tema de comunicaciones porque también creo que fue una falencia, ¿no? Sí, comunicar todo lo que se hizo, pero bueno, es lo que nosotros sí, tratamos o sea, a ver, la falencia
uno no puede decirle a la gente, oye, ¿sabes qué? Vota por mí porque te dice esto. No, porque es nuestro trabajo. O sea, el trabajo del político, del estadista, es hacer las cosas bien. Pero sí podemos recordarle a la gente que estuvimos mejor en algún momento. Pero con ese impulso, decir las cosas que tenemos que decir hacia el futuro. Claro, ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Que hay que retomar las iniciativas que nos han tomado. ¿Cómo puede ser posible, por ejemplo, que tengamos estos términos de intercambio tan favorables y crezcamos a 3%? A ver, hoy día el oro está más o menos $4.400 la onza. Hace 15 años estaba a $1.000 y sin embargo nosotros crecíamos 8, 9, 10%. Y hoy día solamente crecemos 3%. ¿Por qué? Porque no hay iniciativa, no hay compromiso. El motor de crecimiento es la inversión, pero para eso tú también tienes que estar convencido, tienes que decirle a la gente, decirle, tener un país pergeñado, construido en la cabeza, cincelado en la cabeza para que lo puedas proyectar y así lo puedas animar a la gente. La inversión en el país, 20% es inversión pública, lo demás son inversionistas privados. De estos privados son chicos, el 80%, 20% gran inversión. Oye, a todos, desde el microcomercializador de cosas buenas, ¿no? Como un chupetín, ¿no? El comerciante ambulante, hasta el gran inversionista, tiene que ser animado por su presidente, ¿no? A los extranjeros decirles que vengan, pero para eso necesitas dos cosas: seguridad ciudadana y seguridad jurídica. No podemos seguir como estamos, con una policía como está, las cosas como están en ese sector, y por supuesto no podemos seguir con este Poder Judicial y con esta Fiscalía. Deberían haber reformas que vayan por cuerdas separadas y que permitan darle mayor seguridad a aquellos que quieran apostar por el Perú con un gobierno con liderazgo, y creo que eso lo puede dar perfectamente el aprismo. Correcto, Renzo. Bueno, ya estamos llegando a la parte final. Por favor, dirígete a las cámaras, saluda a tus compañeros y menciona que este 30 de noviembre son las elecciones internas del APRA y hay que marcar el número 53. Muchas gracias, Ángel. Quiero decirles a mis compañeros, a los apristas que me están viendo en este momento, que este 30 de noviembre tenemos una cita con la democracia interna de nuestro partido. Que sepan que todos los que vamos a participar, tal vez alguna excepción, pero todos, vamos a asumir el gran reto de poderle decir a la población que existe un partido político que es el mismo de hace 100 años, que quiere hacer esa gran revolución que está todavía pendiente en el Perú, que es la revolución de pan con libertad. Mi nombre es Renzo Ibáñez. Tú sabes que cada ocasión que he podido he tratado de defender a mis compañeros, he tratado de defender a mi compañero Alan García, he tratado de defender, y creo que lo he hecho, a mi partido, a mi estrella, esa estrella que ha podido hacer que mucha gente pueda soñar con salir de la pobreza, y creo que lo vamos a poder hacer este 2026, tratando de apostar por la renovación y, por supuesto, apostando también por una institución sólida que le permita dar al Perú y sobre todo a los pobres la esperanza de poder cambiar. Así que yo soy el número 53 en estas elecciones internas y nos vemos este 30 de noviembre y por supuesto el 28 de julio, donde vamos a estar todos juramentados, por supuesto también con nuestro presidente aprista. Correcto. Muchas gracias, Renzo. Esto ha sido un programa más de Conversar no es pactar. Nos vemos el siguiente lunes y vamos a aperturar también el diálogo con diferentes precandidatos y, de una otra manera, candidatos a las siguientes elecciones. Nos vemos. Gracias.